Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos transmitiendo por el 32.1 de la televisión digital abierta desde IMPA, la primera fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos con un noticiero con mucha información, así que vamos a empezar el día de hoy hablando sobre los trabajadores de la NIRVA. Pero antes de empezar te pregunto, ¿vos ya probaste el chiquito? Si esa frase no la escucharon en alguna publicidad radial, sobre todo radial, ¿no? Seguramente no saben de qué estamos hablando de un alfajor muy conocido, producido por la NIRVA, una empresa que hoy está siendo gestionada por sus trabajadores, pero que eso está en peligro. Bueno, estamos a pocos días que se cumpla un mes de una orden de desalojo, justamente a pocas horas de realizarse el fin de año, noticiado por el juez nacional comercial Fernando D'Alessandro, una orden de desalojo sobre la fábrica que está en Lomas del Mirador, en La Matanza, donde hay 55 trabajadores, trabajadoras que están trabajando y produciendo estos alfajores todavía hoy, pero sin patrón, luego de un conflicto de mucho tiempo. Exactamente, como decía, 55 familias que han podido obtener lo que es la matrícula de cooperativa y que trabajan a partir de su propia organización. Algo que sucede que nosotros sabemos porque estamos dentro de una fábrica recuperada. Así que más que nada es contarles cuál es todo el camino que estuvieron ellos realizando y que ahora los enfrenta a esta nueva orden de desalojo que, para decirlo, para complicar un poco más las cosas, fue el 31 de diciembre que se lo enviaron a los trabajadores, con lo que todo eso implica, ¿no? En medio de las fiestas. En medio de las fiestas, en medio de una crisis económica, una necesidad de poder sostener las fuentes de trabajo, ¿no? Y ellos que han decidido sostenerlo, defender su fuente de trabajo ante el intento de vaciamiento, luego de la estafa de los patrones. Bueno, a pesar de todo eso, una nueva demostración de la justicia que esperemos no se lleve a cabo, que tiene que ver con ir para atrás con esta defensa y con este sostenimiento de las fuentes laborales. Lo hemos visto lamentablemente en el caso de la cooperativa Nueva Generación en Wilde, donde fueron desalojados, donde fueron reprimidos. Bueno, hoy la situación se está revirtiendo, pero le hicieron pasar un muy pésimo momento a las y los trabajadores. Bueno, esperemos que esto no se concrete en el caso de la NIRVA. Y para poder visibilizar este caso se va a realizar este día sábado un festival en la puerta de la fábrica para poder visibilizar, denunciar y tratar de ir para atrás con esta orden de desalojo que hoy por hoy está frenada, pero que todavía está en pie. Para conocer más sobre esta situación legal, sobre el festival del día sábado y también sobre la situación de las y los trabajadores, estamos en comunicación con una de las trabajadoras, con Paula Rojas. Bueno, Paula, muy buenas noches. Gracias por estos minutos con Barricada TV y queremos comenzar preguntándote, bueno, ¿cuál es la situación hoy por hoy? Un poco lo decíamos en la introducción, pero ¿cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos allí en la planta? Bueno, buenas noches y primero quería agradecerles por el espacio para poder hablar. Bueno, hoy nuestra situación quedó como en suspenso por el momento, lo que es el desalojo. Pero bueno, ya estamos a días de que se levante lo que es la feria judicial, así que estamos también expectantes a ver de qué es lo que pasa a partir del primer día hábil de febrero cuando ya no haya más feria judicial. Es toda una incertidumbre igual de todos los días de saber qué es lo que puede pasar con esto. Bien, ustedes frenaron este intento de desalojo de manera judicial. ¿Cómo fue el proceso y cómo se organizaron ustedes? Sí, se hizo de manera judicial a través de nuestros abogados, se realizó. Fue todo muy rápido porque, o sea, esto fue lo del desalojo, nos avisan el 30 de diciembre a la noche. Bueno, con el tema de la feria judicial pensamos que no iba a pasar nada hasta que arrancara. El día martes ya de enero, de la primera semana de enero, nos avisan que les habían habilitado la feria para dar lugar a lo que era el desalojo, y el día jueves de esa misma semana, la primera semana de enero, nos otorgan el suspenso del desalojo, pero sabemos que todo es en el mientras tanto, no sabemos qué es lo que puede pasar de acá que se levante lo que es la feria judicial. Contanos un poco cómo llegaron a esta situación, ¿no? ¿Cuál es el contexto para que se pueda entender las personas, la audiencia que no conoce
¿Por qué ustedes hablan, por ejemplo, de una estafa? ¿Qué sucedió con los sueldos de ustedes? ¿Cuál es la situación actual de esas deudas? Bueno, nuestra lucha viene desde el 2017. Esta persona compra, Matías Pérez Paradiso, compra la empresa. Al principio veníamos cobrando bien nuestro sueldo en fecha, después con el tiempo empezó a reducir las líneas de producción, después empezó a despedir gente y después hubo un tiempo en el que estuvimos casi un año sin luz, sin gas y ni sin agua dentro de la fábrica. Cuando volvimos, que se reinstalaron los servicios, nos dijo que iba a empezar a pagar con falsas promesas, ¿no? Estuvimos trabajando casi 6 meses con promesas de volver a cobrar. En esos 6 meses nos quedó debiendo sueldos, aguinaldo, vacaciones. Ha llegado el diciembre de 2019, 2 días antes de Navidad, nos entregó un cheque con el valor de todo ese tiempo, esos 6 meses sin cobrar. Estábamos todos, diríamos, contentos de que ya ahí estaba nuestra plata. Cuando nos entregan era un cheque a 90 días, o sea que hasta que no pasaran 3 meses no íbamos a poder cobrarlo. Le reclamamos, nos cambió la fecha a 60 días. Bueno, nos la aguantamos. Seguimos creyendo que en algún momento la situación iba a cambiar. Llegado el momento de ir a depositar ese cheque, resultó que el de todos los compañeros ninguno tenía fondos. O sea que hasta nos hizo falsas promesas de pago, nos estafó con cheques que jamás hasta el día de hoy pudimos cobrar. Desde que compró la fábrica, un año más y después ya no pagó más lo que eran el aporte jubilatorio, obra social, ART tampoco teníamos. Así que nosotros estamos sin cobrar nuestros sueldos desde mediados del 2019 hasta la fecha. Después, antes de que salga esta orden judicial, nos había hecho un ofrecimiento de plata a cada trabajador de 550.000 pesos para cada uno, sin importar la antigüedad que tuviéramos, sin continuidad laboral. O sea, recibíamos esa plata de parte de él y nos íbamos a nuestras casas. Ninguno aceptamos, estábamos todos en desacuerdo porque era o el 100% o bueno, seguir con la cooperativa como estamos ahora. Y después, bueno, nos enteramos a los días que pide el desalojo de este señor, por eso decimos que es un estafador, porque, o sea, no nos pagó sueldos, aguinaldos, vacaciones, nos entregó esos cheques sin fondos y ahora encima nos quiere desalojar de la fábrica en la que pusimos a funcionar. Bien, estamos hablando de Matías Paradiso y Marcelo Iribarren, ¿correcto? Que son los dueños. Sí, Matías Pérez Paradiso y Marcelo Iribarren, que fue en el último tiempo se había asociado con él. Bien, en todo caso yo también quiero preguntarte, más allá de lo que está manera judicial que ustedes se pudieron realizar, ¿de qué manera resisten el tema del desalojo en la fábrica? Y teniendo en cuenta que bueno, ustedes tienen lo que se llama el permiso para hacer cooperativa, ¿sí? ¿Cómo es el trabajo que están haciendo ahora para poder resistir este desalojo, más allá de lo judicial? Bueno, nosotros igualmente siempre nos mantuvimos guardias en el horario de lo que era la producción y después lo que era el turno y tarde y turno noche siempre mantuvimos guardias. O sea que bueno, seguimos manteniendo durante todo el día compañeros dentro de la fábrica, nada más que un poco más atentos a todos porque ya nos había pasado incluso en diciembre del 2020, en un fin de semana largo, este señor Matías Pérez le pagó a un par de personas para que entren por la fuerza a la fábrica. Entonces, bueno, ya tiene este antecedente ahora con el pedido del desalojo, así que bueno, estamos atentos a todos nosotros. Este sábado se preparó un festival. Contanos sobre el festival, a qué hora va a ser, quiénes van a participar y cómo se va a realizar. Sí, bueno, este sábado organizamos con todo esto que viene pasando del desalojo, organizamos un festival en la puerta de la fábrica, que bueno, es Dorrego 874, en Lomas del Mirador, bueno, para seguir visibilizando y seguir recibiendo el apoyo de todos los vecinos, de todos los que siempre estuvieron con nosotros. Van a haber varias bandas. Para el cierre contamos con las manos de Filippi, que son bastante conocidas, va a haber un bufete económico, va a haber peloteros para los chicos,
Así que venimos, desde que nos enteramos de esto, venimos organizando este festival que va a ser este sábado a las 4 de la tarde. Este sábado, Y de acá entonces, en la calle Dorrego, ¿el número? 874. 874. Estamos a 3-4 cuadras de General Paz. Perfecto, para quienes se quieran convocar, organizaciones sociales, partidos políticos, bueno, todo tipo de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la fábrica La Nirva que resisten a esta orden de desalojo para sostener sus fuentes laborales que ellos mismos decidieron, luego de ser estafados, tratar de defender y sostener, ¿no? En un momento tan crítico e incluso donde muchos de ellos y de ellas tienen muchos años en la fábrica o muchos años también de trabajo y que obviamente sería muy pero muy difícil tener que ir a buscar trabajo. Bueno, gracias Paula por la comunicación y estaremos obviamente atentos y atentas a cómo siga el conflicto y Barricada TV obviamente es una pantalla para poder visibilizar la lucha de los trabajadores. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por el espacio y bueno, los esperamos a todos este sábado en las puertas de la fábrica. Ahí pasaba Paula, trabajadora de la fábrica La Nirva. Esperemos que esto se resuelva del lado de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros y nosotras nos vamos a un corte y luego seguimos con más Noticiero Popular. En 2010 creamos este canal de televisión en una fábrica recuperada. Militamos en conjunto la ley de medios para que se respete el fomento y el lugar de los medios comunitarios. Nos presentamos en un concurso público, ganamos nuestro espacio en la TDA, fuimos interferidos por Canal 13 y aún así, el 19 de junio de 2018, logramos la habilitación que nos permitía llegar al cable. Sin embargo, desde hace 3 años, estamos siendo censurados por Cablevisión y Telecentro. Aunque la ley nos da la razón, ni la justicia ni el Estado la hacen cumplir. Esta exigencia no es un capricho, nos limita la posibilidad de crecer. Y a esto se suma el reparto absolutamente desigual de la pauta publicitaria oficial. Cada vez que hablemos de libertad de expresión y de censura, recordemos que Barricada TV tiene que estar en el cable. Trabajamos en la Defensoría del Público. Somos un organismo federal creado para promover, difundir y defender los derechos que tenés como audiencia de la radio y la televisión. Nuestra función es recibir, canalizar y registrar tus consultas y reclamos. ¿Y entonces, cómo lo hacemos? Si la denuncia es sobre una vulneración de derechos, la analiza un equipo interdisciplinario y si es necesario examinar una pieza audiovisual determinada, se ubica el material y se lo deriva al área de investigación y monitoreo. Y en el área de protección de derechos, un equipo de abogadas y abogados realiza un dictamen jurídico para verificar las presuntas vulneraciones a la normativa de derechos humanos y a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como la Defensoría del Público no tiene capacidad sancionatoria, todo lo hacemos siempre a partir del diálogo. En este momento es cuando nos ponemos en contacto con vos y al mismo tiempo con el medio sobre el cual recayó el reclamo para comunicarles el análisis que se hizo y así llegar a una medida reparatoria. Buscamos garantizar que se respete tu derecho humano a la comunicación. Además, a pedido de universidades, medios audiovisuales, productoras o grupos de periodistas, brindamos capacitación sobre el tratamiento responsable de la información sobre la pandemia y la campaña de vacunación, sobre géneros, trata de personas, sobre las noticias de suicidios o de consumos problemáticos en medios audiovisuales. También en accesibilidad y en niñez y adolescencia. Acompañamos el desarrollo de nuevos medios comunitarios, indígenas y campesinos. Ahora que ya sabes cómo trabaja la Defensoría, podés comunicarte al 0800 999 3333 de 10 a 17.
o entrar a www.defensadelpublico.gov.ar y escribirnos. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias. Volvemos aquí en el Noticiero Popular y la actualidad nos lleva a viajar, ¿sí? Nos vamos directamente al país hermano Honduras, ¿sí? Donde hay una nueva presidenta, se llama Xiomara Castro y es la primera presidenta mujer del país, ¿sí? En su historia. Una presidenta que viene a partir de, luego de 12 años de lo que llamó un golpe de Estado, ¿sí? Y que además ella se define de manera particular porque ella se define feminista, antipatriarcal y revolucionaria y quiere refundar el Estado. Exactamente. Xiomara juró el día de hoy, en esta mañana argentina o mediodía prácticamente. Es nueva presidenta luego de, como decías vos, un golpe de Estado, una dictadura y un golpe de Estado que se perpetuó sobre su marido, Manuel Zelaya, en el año 2009, recordaremos, en ese momento uno de los primeros golpes blandos de la región. Él fue directamente quitado de su cargo, lo llevaron hacia Costa Rica en una madrugada, lo sacaron de su residencia el 28 de junio de 2009 y a partir de ahí el Partido Nacional, en complicidad con el golpe de Estado, se hizo cargo del poder hasta estos momentos que asume Xiomara Castro, ¿no? Luego de las elecciones que se dieron a fin del año pasado y que cambian el mapa político para el país y también para la región. Sí, exactamente. Obviamente el anterior presidente era Juan Orlando Hernández, el conservador del Partido Nacional, que había asumido en 2014. Xiomara Castro en sí enfrenta grandes desafíos, ¿sí? Porque encuentra a Honduras con una situación muy delicada, con más del 60% de la población vive en la pobreza, no existe división de poderes, está catalogado Honduras también como uno de los países más violentos del mundo y tiene un altísimo porcentaje de migración, ¿sí? Solamente en el 2019 300.000 hondureños emigraron a Estados Unidos. O sea que es una situación clave que la tiene Xiomara Castro como la primera presidenta del país, pero con bastante cosas que tiene que tomarse en serio, digamos. En el acto de esta mañana estuvieron más de 30 líderes mundiales, entre ellas las vicepresidentas de Estados Unidos, Kamala Harris, y la argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Además, el rey de España, Felipe VI, y autoridades de varios países. Bueno, hubo algunos anuncios, se pueden adelantar y se puede empezar a conocer algo a partir de lo que fue diciendo Xiomara esta mañana, como por ejemplo que iba a disminuir los intereses bancarios para la producción, que iba a haber energía gratuita para los sectores empobrecidos, ¿no? Lo decías, más del 60% de la población sumergida en la pobreza. También muy importante el dato de deuda que tiene el país, deuda extranjera, deuda también pública, privada. Bueno, sobre eso dijo que es necesaria una reestructuración de la deuda mediante un acuerdo que condena al golpe de Estado, habla claramente de dictadura, lo que pasó hasta hace pocos días, no hay medias tintas en ese sentido, y obviamente también habla de permisos, no más permisos para una minería abierta, no más concesiones en la explotación de los recursos naturales. Recordó y nombró también a Berta Cáceres, quien había sido asesinada. Bueno, vamos a ver un resumen del discurso de Xiomara Castro esta mañana desde Honduras. Estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo. El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. El país debe de saber qué hicieron con el dinero y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos. Mi gobierno no continuará la vorágine de saqueo que ha condenado
a las generaciones de jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura. Querido pueblo hondureño, esta es una fecha que quedará en nuestra historia como la impronta de una generación que decidió ser libre y le heredará a las generaciones venideras la posibilidad de crecer creyendo es que en un mundo mejor es posible. Bueno, uno de los desafíos importantes que tiene la presidenta tiene que ver con una crisis institucional, porque nos enteramos la semana pasada y también estos últimos días de que de repente el Congreso tiene a 2 presidentes en paralelo, en el mismo tiempo, y se trata por un lado del diputado Luis Redondo, que es apoyado por la actual presidenta, pero también a su vez está Jorge Calix, que cuenta con el apoyo de las bancadas principales de los principales partidos políticos de la oposición, entre los cuales hay diputados que, según Xiomara Castro, han traicionado al Partido Libre, y esto obviamente complejiza mucho la situación institucional en el Congreso, y en particular vamos a ver cómo tiene ese desafío por delante la presidenta. Pero bueno, vamos a profundizar un poco el tema con alguien desde Honduras. Estamos en comunicación con René Estrada, él es integrante del Centro de Estudios para la Democracia, o CESPAD, para que nos pueda contar un poco más. Primero, antes que nada, René, gracias por tus minutos para Barricada TV, pero además también si nos podés contar cuáles fueron tus impresiones del discurso de Xiomara este mediodía, esta mañana, a través de su asunción. Hola, muy buenas noches. Gracias a ustedes, de hecho, por compartir y por permitir este espacio. Como saben, el día de hoy tomó posesión de la presidencia la primera mujer presidenta en la historia de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, en una toma de posesión con muchísima representación a los pueblos, con muchísima representación de los pueblos, mucho simbolismo, mucha participación, bastante invitado internacional importante, ustedes lo decían. Nos visitó su vicepresidenta Cristina, la vicepresidenta Kamala desde Estados Unidos, el rey de España, es más. Pero lo más importante, y lo hablábamos, fue su discurso, un discurso contundente, muy a favor, claro, de los pobres, del pueblo, de las personas que la llevamos hasta la presidencia, y con varias transformaciones, con varios cambios bien importantes hacia lo que es la institucionalidad hondureña, y muchas de las promesas que ella hace se basan en peticiones y en solicitudes de las personas que se estuvieron reuniendo con sus equipos de transición, como por ejemplo ustedes lo mencionaban. Ella ya declaró que no va a permitir o no va a seguir permitiendo la minería a cielo abierto, concesiones en los ríos, va a ayudar a que la protesta se siga defendiendo, cosa que en el Partido Nacional se criminalizó. Entonces es un discurso bien importante con puntos claves que van a permitir un buen gobierno. Sin embargo, tiene muchísimas dificultades. Venimos de 12 años de crisis, tanto económica, social, de salud, en todos los sentidos. Un gobierno que arrasó con el erario público, que dejó en claro que lo gobernaban para sus propios intereses, más hubo una reelección que al día de hoy se sigue considerando inconstitucional. Partimos de un golpe de Estado que rompió la línea democrática del país, que hoy se reinstaura con Xiomara Castro, y es un gobierno que en realidad viene desde el 28 de noviembre prometiendo estar a favor del pueblo, y su discurso simplemente lo comprueba una vez más.